hacer un alto y poder rememorar épocas en las que flameaban juntas las banderas de todos los partidos políticos se me hizo como un oasis de paz. Ojalá sea lo mismo que llegue a ustedes del otro lado de la pantalla en el día de hoy. ¿Por qué? ¿O gracias a quién? A un documental. Habrán visto por allí carteles que dicen Wilson vuelve, ¿no? ¿Y por dónde viene esto? Bueno, una buena campaña de marketing para presentar el inminente estreno de un documental. No puedo decir sobre su vida, porque en realidad no entra la vida de Wilson en el documental, pero sí algunos aspectos los más sobresalientes. Una instancia entonces para rememorar y para poder debatir juntos sobre su figura con la perspectiva del tiempo, considerando además todo lo que fue y lo que no pudo ser. Vamos con el tráiler, señor director. Nosotros tenemos responsabilidades para con la patria y las vamos a cumplir. Empecé a escuchar hablar de Wilson Ferreira cuando escribía en el diario El País cosas terribles contra mi padre. Yo con Wilson tuve muy mala relación durante todo el exilio de él. Yo creo que si había alguien que sabía lo que iba a hacer con el país era Wilson. Señor Ferreira, aguantalo un poquito. Era inevitable que iba a ser el presidente. Y en un momento creímos que ganábamos. El señor Ferreira Donate no es un preso político. Había 17 juegos dentro del juego. Agentes del terrorismo preparados para atacarnos. Era un flor de tipo. Wilson tenía contacto con los tupamaros. Entonces ya aguantó en el monte, pero usted lo estafaron. Nuestro Partido Nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry. A pesar de que Wilson no estaba, Wilson estaba. Tenía un grado de divismo, lo odiaban a Wilson. Yo no tengo mentalidad de entregarme. Yo no me entrego nada. Y con un fuerte aplauso recibimos a su director, Mateo Gutiérrez. Gracias, Mateo, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, muchas gracias por Un saludo también para Mariana Seco, la realizadora, junto contigo, ¿no? Bueno, ¿para quién hiciste este documental o esta película, Mateo? ¿Para quién? ¿Para quién? Para mí, para mi padre, para la gente, para Wilson. Wilson es parte de mi infancia, es parte de mi adolescencia, es parte de mi vida familiar. Entonces Wilson, por más que no lo vi muchas veces, lo vi como niño y como adolescente, es temática común de mi... coincide mi niñez y mi adolescencia con la salida de la dictadura, con la dictadura y con la salida de la dictadura. ¿Vos cuántos años tenías cuando vuelve? Porque de hecho con eso empieza, ¿no? Cuando vuelve... Con el regreso en barco de Wilson. Yo tenía 14 años y fui con Cochi Reyes, la mamá de Facundo, que es muy amiga de mi madre. De Facundo Ponce de León. De Facundo Ponce de León, claro. Mi madre venía en el barco y yo fui con Cochi al puerto, abajo, ahí donde estaba la gente, y tenía 14 años. ¿Qué entendías de ese momento? Y bueno, yo estaba bastante informado por la cotidianidad de mi familia. Sí. Sabía de los mensajes de Wilson. De hecho, teníamos... Matilde y mi vieja tenía comunicación directa con él, entonces... Pero yo viví un poco lo que Ever da Rosa cuenta en el documental, que es ver a la figura que escuchaste hablar toda tu niñez, infancia, ¿no? Esa cosa mística de Wilson, sí. De que el no verlo lo agrandaba más porque llegaban sus mensajes, llegaban sus cartas, llegaban sus cassettes. ¿Cuánto hay de ese misticismo? Ah, perdón. No, quería redondear de que lo vi entonces... de adolescente en el 83 cuando vino por Alfonsín, cuando ganó Alfonsín, que Alfonsín lo invitó a la Casa Radical y dio un discurso desde la Casa Radical y yo tenía 14 años y lo vi por primera vez a esa figura que yo había escuchado hablar toda la vida y fue impactante. Ese misticismo en torno a la figura de Wilson Ferreira Donate ¿en qué porcentaje es atribuible a su innegable capacidad de caudillo, ¿no? De hombre político, de líder? Cuanto a que no llegó a ser presidente. Por ende, sí. No llegó a cansar a nadie, no llegó a agotar o a desilusionar a nadie, ¿no? O sea, ¿en qué porcentajes? Bueno, es interesante eso, porque hay un libro, por ejemplo, del presidente Cámpora argentino, que fue el presidente aguantando a Perón, digamos, en el 74, que se llamaba El presidente que no fue. Con Wilson se podría aplicar perfectamente ese nombre. Es el presidente, en el 71 iba a serlo, en el 84 iba a serlo, en el 89 iba a serlo, era cantado que iba a serlo y no lo fue.
Entonces, ahí creo que hay un mensaje que agranda su mística, que es como la representación de la ilusión, claro, por lo menos. De algo que no sabemos. Yo digo que hubiera sido un extraordinario presidente. Quizás no. Sí, andás a ver qué contexto lo acompañaba. Andás a ver, macroeconómico, yo que de muchas cosas que pueden destruir presidencias, ¿no? Me gusta mucho su imagen desde ese punto de vista. Sí. ¿Qué opinan ustedes sobre ese aspecto? Es interesante la reflexión de Mateo porque pertenecemos a generaciones distintas y yo conocí a Wilson más o menos a la edad, un poquito más, yo tendría 15 años, que él lo vio por primera vez. Yo estudiaba periodismo en una escuela de periodismo a la vuelta de Canal 10, en Canelones y Tacuarembó, y era el año 69, o sea que yo tenía 15 años, y ya estaban estas cosas del periodismo. Y un día se me ocurrió, leyendo los diarios, que sería interesante invitar a Wilson a dar una charla allí en el grupo de alumnos. Era senador, una figura en ascenso. Claro. Y fue la primera vez que lo vi, subí en lo que Ignacio Posadas en el documental habla de la sede en la calle G, subiendo la escalera allí. Y realmente fue una cosa deslumbrante. Y no era, en ese momento, ni siquiera proyecto de presidente. Era una figura política conocida. Pero con un carisma Pero yo creo que justamente ahí está la pregunta que tú hacías. Creo que vale la pena, cada uno podrá aportar su punto de vista. Yo quiero aportar el mío. Yo creo que la figura de Wilson trasciende al político, trasciende al presidente que no fue y nos vincula a los uruguayos, a cada uno de los uruguayos. No importa en qué situación del espectro político esté, no importa lo que piense de Wilson, nos conecta con el Uruguay. Y esa conexión con el Uruguay que logró Wilson, con los uruguayos y con el Uruguay, se afianzó seguramente durante la dictadura. Pero incluso antes de la dictadura, y yo soy de la generación que vivió, digamos, el periodo anterior y por supuesto el posterior, porque yo tuve el honor de ser compañero de Wilson en La Democracia cuando él la dirigía. Le hice la entrevista que seguramente Mateo habrá visto para ilustrarse. Por supuesto. Una lástima de las pocas entrevistas largas que hay, ¿no? Sí, lástima que ni un pedacito está en el documental, pero seguramente cuando hagas otra versión lo vas a poner. Pero lo cierto es que... Bueno, ya de paso ¿no? Cañazo. Pero digo... Bueno, esta boca es suya, ¿viste cómo es, Mateo? Acá cada uno puede decir lo que piensa. No, pero en serio. ¿Y qué fue lo que a mí por lo menos me dejó? A Mateo seguramente le dejó otras cosas. Por el documental que yo vi, creo que Mateo tiene otra visión de Wilson, o lo canaliza por otro lado. Pero para mí Wilson fue eso, fue la representación del Uruguay. ¿Y por qué la conexión? No termino de entender a qué vas con lo de... ¿La conexión del Uruguay? Sí. Con lo que representa el Uruguay para los uruguayos, porque el Uruguay, la historia del Uruguay, tiene pocos personajes. Incluso tuvimos que inventar uno que fue Artigas. Tuvimos que inventar Artigas para tener una figura nacional. Y Artigas es una figura inventada. De las pocas figuras que en la historia del Uruguay existen, hay pocos que pueden resumir el sentimiento de lo que representa para cada uno el Uruguay. ¿Estás de acuerdo con eso, Alfredo? Yo creo que Wilson, la verdad que yo me acuerdo de Wilson, yo lo vi la primera... Hoy lo pueden evocar y decirse wilsonistas de cualquier partido político, por ejemplo. Pero yo creo que a políticos. No sé si wilsonistas, pero creo que hay un respeto por Wilson que trasciende a los partidos políticos, ¿no? Es decir, hay figuras que han trascendido ya los partidos. Y creo que la emblemática Sereñi y Wilson creo que son, sin lugar a dudas, son personalidades del Uruguay. Yo a Wilson lo escuché, la primera vez que lo escuché fue en la Intendencia cuando salió de la cárcel. Ese discurso que fue fantástico. Yo había ido el 16 de junio a esperarlo al puerto y no llegué, estuve en Avenida Libertador como frentista, como de bandera al frente, pero éramos miles, ¿no? Y lo escuché ahí y la verdad que dije, ¡ah, la flauta! Es decir, realmente me parece que es una personalidad muy interesante, era un orador fantástico, yo había leído todas las interpelaciones sobre el tema de él. A mí el documental me deja con ganas, Mateo. Me falta... Yo quiero más Wilson. Digo, me parece que viste, es decir, ustedes lograron reproducir algunas imágenes maravillosas, desconocidas, que son... Porque queremos más. Claro. Es decir, demasiados entrevistados actuales, me parece, ¿no? Yo quiero más de la época de aquella. Y creo que Serrano Abella lo define muy claro en ese Tengan en cuenta, ¿no?, que la gente no lo vio todavía. Nosotros lo vimos claro, no, digo porque están hablando como si lo hubiera... Claro, se estrena. De hecho, ¿cuándo? El jueves. Nosotros claro. Lo hemos visto porque corresponde, para debatirlo, nos pasaron vayan a verlo. un link privado, digamos, ¿no? Claro. Bien, quedó claro. Pero... A mí
Por supuesto que yo era muy chica cuando todo esto sucedía, entonces me parece que el valor que le doy a este documental es una cuestión íntegra. Hasta ahora yo tenía relatos que eran muy parcializados, ¿no? De algún modo esto permite a nuevas generaciones armar un puzzle, pero además todo el tiempo era inevitable para mí, por esta obsesión que tengo con la actualidad, traerlo a cosas que pasan hoy, a la política, a nuestros debates políticos, y pensaba en cómo Wilson pudo apartarse de esa mezquindad de la política, de estar todo el tiempo haciendo cálculos en cuanto a réditos, ¿no? Me gustó mucho, entendí más acerca de su decisión, por ejemplo, de apoyar la ley de caducidad con respecto a eso, entendí más acerca de la grandeza de una figura que vuelve de la prisión, de estar detenido en un cuartel donde nada más y nada menos se le había quitado la posibilidad de ser candidato, vuelve sin odio, sin resentimiento, a decirle a un nuevo gobierno que en alguna medida puede haberse entendido que lo traiciona también la figura de Sanguinetti, ¿no? A decirle que contaba con su apoyo y que él no iba a ser un palo en la rueda para reconstruir la democracia en el país. Entonces yo creo que de ahí hay que aprender, y de ahí pueden aprender todas las nuevas generaciones de políticos de todos los partidos. Ni que hablar. Ahora, de todas maneras, también se le han cobrado esas decisiones al propio Wilson. Por eso lo Por entendí más más. mística, no deja de ser polémica. Entonces, y justamente es lo que también enriquece su figura. Yo lo vi por ahí, ¿no? Ale. A mí me parece... Bueno, muchas cosas, ¿no? Me parece además la figura de Wilson está en un momento históricamente perfecto donde tomamos ya, por obvias razones, cierta distancia, pero aún nos pertenece y es la actualidad, ¿no? Creo que es un momento perfecto, quizás, en todo caso, el realizador nos lo podrá decir por qué eligió este momento y no otro. Pero en todo caso yo saludo a Mateo, saludo su trabajo, yo recién se lo dije, yo a Mateo no le conocía, sin embargo yo quedé muy conmovido por DF. ¿Viste Destino Final? Por Destino Final. Fue el documental anterior. Claro, yo quedé muy conmovido, pero conmovido que me cuesta, lo digo de verdad, me cuesta avanzar mucho más en la palabra hablada sin que la emoción se apodere de mí, porque dicen los antropólogos que uno es hijo de sus padres y de su tiempo. Y yo soy hijo de la dictadura, ¿verdad? Yo nací en el 65. Y a mí hay una cosa que yo lo veo a Wilson como una marca que para mí, en buena medida, sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Wilson fue un enemigo de la dictadura. Y desde esa perspectiva yo no lo puedo olvidar, y para mí es clave, es fundamental para entender a Wilson desde esa perspectiva. A tal punto, yo también estuve el 16 de junio, yo también estuve, aún con las recomendaciones de mi padre de que no saliera de casa, de que me quedara. Yo claro, porque estaba todo el mundo temeroso de qué podía pasar. Y además éramos muchachos, ¿no? Todos, ¿verdad? Entonces, yo también estuve ese 16 de junio. Y quiero ser muy honesto, también estuve en la explanada, también dije, este es el típico hombre al que... Yo tengo la premisa esta con Wilson Ferreira. Si Wilson Ferreira hubiera podido hablar con 3 millones de uruguayos, Wilson Ferreira tenía 3 millones de votos. Tenía una capacidad de seducción y de convicción como pocas veces bicho político reconoce la historia de nuestro país. Quiero decir algo también, para ser muy honestos, con la figura de Wilson y fundamentalmente con los televidentes. Yo, desde la perspectiva ciudadana, me enojé mucho con Wilson Ferreira en el marco de la ley de caducidad. A mí me dolió mucho. Y no obstante ello, cuando Wilson murió, yo trabajaba en una empresa y hacía trámites y dejé de hacer los trámites y me fui a la... juro que me gana la emoción. Fui a la iglesia matriz y fui a la asamblea general porque sentía que a pesar de la enorme dolor y diferencia que yo tenía con ese ciudadano, había sido el constructor de una identidad política nacional de la que yo me siento muy orgulloso. Mateo, ¿vos cómo resolviste eso internamente? Porque además hubo distanciamiento justamente en tu propia familia por la decisión de Wilson de votar esa ley, justamente, ¿no? Considerando la trayectoria de tu padre. Entonces, ¿cómo resolvés eso que a un ciudadano común, como es el relato de Alejandro, le genera todos esos sentimientos encontrados?
a ti, que además te toca la sangre, ¿cómo lo resolviste? Y bueno, yo justamente por eso, yo en ese momento lo viví muy cercanamente. Pegó muy duro en toda mi familia, fue cerca de Navidad, además, me acuerdo que fue una Navidad triste para ¿Se nosotros. lo increparon personalmente? No. Ah, ¿no? Bueno, Matilde se distanció de él, pero desde antes, porque ya tenía la idea de que él tenía una visión de que había que ir por un camino de ese tipo. Pero prefiero no meterme en eso. Lo que sí quiero decir es que lo viví muy directamente, que mi madre fue una interlocutora impresionante, porque yo tenía 15 años, estaba todo el día con ella, y me enteraba de cómo afectaban las decisiones de Wilson. Me daba cuenta de cómo afectaban las decisiones de Wilson y fui como testigo de todo eso que me estás hablando. ¿Te fue generando bronca en su momento? ¿Quién, yo? ¿A ti? No, a mí no. No, a mí no. Yo tenía una duda de entendimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Te dabas digamos, la chance de, capaz me está faltando algo para terminar de entender? En el momento no, perdón, en el momento yo estaba en contra de la ley y milité por el verde, quizás lo estoy diciendo ya teniendo en cuenta el paso del tiempo, que fue lo que me permitió ver ese tema con distancia. Entonces yo, en determinada manera, me permití darme el lujo de acercarme a la familia Ferreira por primera vez después de ese distanciamiento y tratar de volver a coser esas historias. Hay algo de eso. ¿Es comparable la decisión de un político en pos de su concepto de paz o de salida democrática, haber firmado la ley de caducidad con lo que pueda ser el pacto del Club Naval? Digamos, la negociación, aún en contra de lo que pueden llegar a ser tus ideales. Sí, yo diría que más que la paz o esos otros valores que tú decías, me gustaría volver al concepto inicial, el sentido de país o de patria, que es una palabra que de repente se ha usado mucho y capaz que fue perdiendo un poco el valor sentimental o afectivo que algunos le seguimos asignando. Pero justamente ese sacrificio de Wilson, porque quienes estaban cerca de Wilson saben que fue un enorme sacrificio. Y como dice Jorge Valle en el documental, seguramente ese sacrificio y ese dolor le produjo la enfermedad que lo llevó a la muerte, como dice Jorge Valle, y creo que tiene razón. Creo que ese punto quizás resume ese sentido de pertenencia a una comunidad que estaba partida al medio. Por eso yo decía que en el periodo que nos tocó vivir a nosotros, que fue un periodo de desgarro del país, un periodo de desgarro, por encima de las divisiones políticas, y sobre todo cuando pasa el tiempo, hay pocas figuras que pueden unir a todo el espectro político del país. Hay pocas, si es que hay más de una. Pero seguramente si hay pocas, Wilson es una de ellas. ¿Por qué? Porque incluso en sus más enconados adversarios o enemigos, él logró arrancar poco menos que profesiones de fuego wilsonista. El símbolo, la imagen, el ícono de Wilson. Hay un momento que lo usaban todos los partidos. ¿Y por qué lo usaban todos los partidos? ¿Eran tontos? No, porque se daban cuenta que para la gente eso era el Uruguay. Por encima de los dolores, por encima de las divisiones y por encima de las banderas. Por eso yo decía que para mí es el arquetipo del uruguayo, con las luces y con las sombras, con los amores y con las pasiones que tenemos todos. Pero él lograba trascender el sentido de pertenencia a una comunidad política, que por supuesto la defendió muy gallardamente y sin duda Wilson fue fundamental para que el Partido Nacional siguiera subsistiendo como una fuerza política importante en el país. Pero eso no es lo más importante de Wilson. Para mí lo más importante es que actuando en un país dividido, enfrentado, y vaya como estuvo enfrentado el Uruguay, y vaya de los dolores que él pasó en Buenos Aires y los riesgos que asumió, en ese momento él pudo dejar de lado eso y ayudó como nadie ayudó a unir de vuelta al Uruguay. Y esa me parece que es la grandeza de Wilson, que todavía el Uruguay ni siquiera le empezó a reconocer como se debe. ¿Qué opinan en tribuna? ¿José Luis? Bueno, yo coincido, creo que... ¿O quién es Wilson? Tal vez la pregunta tendría que ser, ¿quién es Wilson para ustedes? Bueno, también yo era un adolescente que nacía a la vida política y a la militancia. Y conocer una figura además en el entorno familiar y en el entorno del interior creo que tiene que ver un poco eso, ¿no? De una figura tan a la uruguaya, digamos, tiene que ver mucho de su relacionamiento con el interior y con el hombre de campo además, ¿no? De la ruralidad, creo que es uno de los aspectos también para ser un dirigente político de ciudad.
sí, digamos, toda su trayectoria y su cargo vinculado con lo rural, creo que hizo mella también en ese sentido del pueblo rural. Entonces, para mí, la imagen de él sí es la que representa un político con ideas claras, con convicción, con firmeza, con ética política, que es la que uno permanentemente se cuestiona y a veces trata de que no se pierda, ¿no? Eso de tener un adversario político, pero no un enemigo político, me parece que son cosas que se están perdiendo en el Uruguay de hoy, en los políticos, quizás algunos más jóvenes que no han tenido la oportunidad justamente de vivir, aunque sea esa transición, ¿no? de un Uruguay que le costó mucho pasar de una dictadura a la democracia. Hoy día asistimos a generaciones, obviamente, que no se acuerdan siquiera de la crisis del 2000, entonces mucho menos se van a acordar de ese tipo de transición. Pero es bueno que estas reflexiones de todos nosotros ayuden un poco a eso. ¿Fede? Bueno, particularmente una de las cosas que por ahí no le perdona el destino es no haber nacido para vivir Wilson, ¿no? Para mí particularmente me emociona, me estremece. Yo como joven, que pertenezco a esta comunidad espiritual, como Wilson nos definía al Partido Nacional, es muy difícil porque no haberlo vivido y poder tener la oportunidad de que Mateo ahora nos muestre imágenes tan significativas, es como realmente estremece. Y la verdad que también voy en la misma sintonía que Alejandro, emociona muchísimo. Creo que Wilson se merece mucho más que lo que el país le está dando. Y no solamente en las cosas banales como un monumento que puede ser cuestionado, como el de la Intendencia, o si vamos a poner una estatua en la Rambla. Yo creo que Wilson es ideal y creo que el Uruguay solo se entiende si se entiende lo que fue Wilson. Ligia. Bueno, por edad no tuve la cercanía que capaz que tuvieron los panelistas a Wilson. Y me quiero detener en un aspecto, cuando se hablaba de la ley de caducidad. Y en ese aspecto sí me gustaría opinar, porque lo tengo más presente. Y cuando se habla de que, bueno, firmar la ley de caducidad, una pregunta que vos hiciste, Victoria, y hablando del tema de unir y de hablar de paz social y de reconciliación, ¿y cómo puede ser que una ley que no condena a los torturadores, que no condena a los culpables, una ley de caducidad que sigue vigente y no permite que se sepa la verdad, dónde están los muertos, dónde están los desaparecidos, qué pasó con esa gente? Me parece que no se puede reconciliar una sociedad con una ley de caducidad y cuando todavía falta tanto por saber y tanta justicia por hacer. Pero lo estás pensando en ese momento, en el contexto de ese tiempo. En todos los contextos, porque los desaparecidos fueron y siguen estando desaparecidos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Parece, Tania Melgar está en este momento con él en un móvil en vivo. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Es así, vamos a consultarle a Daniel, le agradecemos por estos minutos. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, él es docente aquí de Ciencias Políticas y varias materias más, ¿no? En realidad y queremos consultarle, quizás porque para las generaciones más jóvenes que no conocieron lo que fue la figura de Wilson, si él nos puede brevemente, para hacer como un análisis inicial, ¿quién fue para ti, quién fue Wilson y qué legado le dejó al país? Es difícil en pocos minutos, pero lo primero que habría que decir es que Wilson Ferreira Aldunate fue uno de los principales políticos uruguayos del siglo XX. Yo diría que está entre los 3 o 4 más importantes. Cambió para siempre al Partido Nacional. El Partido Nacional históricamente en el siglo XX era un partido más bien de centro derecha. La aparición de Wilson fue un huracán porque colocó al partido en un campo progresista en un momento muy particular del país. Gobernaba Pacheco, estaban en juego las libertades y el liderazgo de Wilson colocó rápidamente al partido en un defensor de la democracia, ¿no? Habría que decir que Wilson arrancó muy joven como diputado de Colonia, luego en el grupo de Washington Beltrán, luego fue ministro de Ganadería en el segundo colegiado blanco, posteriormente fue senador. En el Senado se destaca porque realiza algunas interpelaciones muy importantes durante el gobierno de Pacheco. Y en el 71 irrumpe con esa fórmula Wilson-Carlos Julio, fue el candidato más votado, una elección muy polémica,
Y cuando el golpe de Estado, Wilson realiza aquel famoso discurso en el Senado diciendo que, bueno, que la dictadura iba a tener al Partido Nacional como un enemigo. Wilson se va a Argentina, luego cuando asesinan a Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, se va a Londres y desde el exilio coordina el exilio con otros grupos de izquierda, también exiliados, y realiza una tarea muy importante. Consigue que los Estados Unidos le quiten el apoyo a la dictadura uruguaya y de esa manera se transforma en un enemigo irreconciliable para los militares. Yo creo que la hazaña que los militares tuvieron con Wilson cuando Wilson regresó, de ponerlo preso y no permitirle participar de la elección del 84, tiene que ver con el desempeño de Wilson en el exilio. Hizo mucho porque Uruguay volviera a la democracia. Entonces es una figura protagónica. A su regreso tenía todo para ser presidente, fue proscrito por los militares en el año 84, pero todos pensábamos que en el 89 él iba a ser el presidente, pero lamentablemente, bueno, fallece en el año 88. Fíjate que el presidente termina siendo Luis Alberto Lacalle, ¿no? El Partido Nacional ganó la elección. Pero yo diría, fallece, pero bueno, pero Wilson deja una huella muy grande. Hoy prácticamente todos los sectores del Partido Nacional se definen como wilsonistas. Hoy sectores del Frente Amplio recogen las ideas de Wilson, la forma de hacer política de Wilson, una forma muy coloquial, muy cercana a la gente. Entonces yo creo que bueno, así como los colorados recuerdan a Valle y Ordóñez, a Luis Valle, los frentistas a Sereñi, yo creo que el Partido Nacional hace muy bien de reivindicar a Wilson, de intentar aprender de él y de saber, de conocer las enseñanzas, porque hay muchas enseñanzas. Y esto un poco para cerrar, yo creo que al regreso del exilio, a Wilson le toca pasar por un momento muy complicado porque él apoya la ley de caducidad que favorecía a los militares, esos mismos militares que lo pusieron preso y que no le permitieron ser candidato presidencial. Pero bueno, tuvo la altura de intentar buscar una salida, eso dividió al Partido Nacional, pero bueno, no reparó en costos. Y hizo lo que en ese momento él creía que se debía hacer, y me parece que ese tipo de conductas enaltecen a los políticos, ¿no? Sí, yo creo que Wilson fue un gran político, un gran líder. Daniel, justamente en esto último que comentás, de verdad el análisis de no medir costos políticos, de poner al país antes que cualquier otra cosa, que, bueno, imagino habrá consenso, es lo que lleva a Wilson Ferreira Aldunate a votar esa ley, ¿no? La de caducidad. Sí. Pero han pasado, pasó tiempo y hoy a veces la política tiene otros códigos y muchas veces hemos asistido a decisiones que lo que ponen por delante es el partido político. Te lo pregunto porque en su momento esa decisión de Wilson dividió el partido. Entonces, hoy, con la perspectiva del tiempo, ¿cambia ese análisis o es el mismo? A ver, viste que en política hay como la idea esta de que hay que actuar por convicción y principios, es una tradición muy fuerte, ¿no? Sí, hay muchos políticos uruguayos de todos los partidos que se mueven en esa línea. Pero bueno, también hay otra tradición que no pone tanto énfasis en los principios, sino que reivindica posiciones más pragmáticas. Y en ese sentido, bueno, la disciplina partidaria muchas veces lleva a que los principios queden de lado, ¿no? Me hace recordar aquella famosa frase de Groucho Marx que decía: estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Sí. Pero muchas veces, bueno, claro, se manejan los principios de manera trivial. Yo creo que... Por eso, pero aún así se sigue Wilson en el 88 entendiendo. hay un político responsable, ¿no? Haciéndose responsable por la situación, y haciendo lo que él creía que había que hacer, ¿no? Era la ética de la convicción que predominó en él,
Perdón, era la ética de la responsabilidad sobre la ética de la convicción. Probablemente Wilson pensaba que a los militares había que juzgarlos, pero él entendió que las circunstancias en ese momento no lo permitían. Por otra parte, la ley de caducidad, la historia demostró, admitía varias formas de aplicación, ¿no? Una forma es cómo se aplicó antes de que llegara el Frente Amplio y otra forma es cómo se aplicó luego de que llegara Tabaré Vázquez a la presidencia. Yo me imagino que tal vez Wilson pensaba aplicar esa ley de caducidad como la terminó aplicando Tabaré Vázquez en el 2005. Cuando digo la aplicó me refiero a que el Poder Ejecutivo podía juzgar a los militares. Había un artículo que lo habilitaba, el cuarto. Exacto. De hecho, terminó preso Gregorio Álvarez y todos los torturadores de la OCOA, inclusive Juan María Bordaberry, en virtud de la aplicación de la ley de caducidad. Y yo me imaginaba que Wilson, en última instancia, él pensaba que él podía llegar a aplicar esa ley siendo presidente de la República. Lamentablemente las cosas no fueron así. Bien. Daniel Chaschetti, muchísimas gracias por tu tiempo. Tañita, muchas gracias. No, gracias a ti por permitirme la oportunidad de hablar de Wilson, que es algo que debemos de hacer con más frecuencia. Bien. Muchas gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Mati, si me permitís, Victoria, Sí, en una afirmación muy breve, cuando se enfatiza mucho en que en determinado momento Wilson hizo lo que había que hacer, entonces, y Wilson hizo... Wilson siempre hizo lo que había que hacer, siempre. Lo hizo en el 71, lo hizo en el 73, lo hizo cuando fue ministro de Ganadería, lo hizo cuando interpelaba a los ministros. No se puede tomar a Wilson y descuartizarlo y decir, este es el Wilson que me conviene, y entonces este fue responsable, este es la gobernabilidad, el hombre estadista. Siempre actuó responsablemente con Uruguay. Cuando se enfrentó a la dictadura como arriesgando su vida, fue un uruguayo íntegro. Lo fue cuando fue candidato, lo fue cuando refundó el Partido Nacional. Siempre, no solamente el Wilson de la gobernabilidad, que a todo el mundo le gusta, o el Wilson de que votó la ley de caducidad, siempre cumplió con el país. Nunca le falló el Uruguay. Bien, sin embargo, hay quienes entienden que ese honor que es indiscutible, ¿no?, que se le da a Wilson como combatiente de la dictadura, hay quienes le reclaman que lo hizo desde la distancia, en tanto que otros lo hicieron desde aquí. Y eso está en el documental también. ¿Vos qué pensás, Mateo, sobre eso? No, bueno, ahí lo explica muy bien Jorge Valle. Yo se lo pregunté por eso mismo que tú estás insinuando. Pero él valoraba cómo Wilson adopta esa decisión. O sea, una cosa es la decisión de irse y otra cosa es por qué lo hace y para qué lo hace. Y si bien Valle marca la diferencia, también acepta que el rol de Wilson afuera fue mucho más efectivo que los que estábamos acá. Sí, pero no sé si nos deja entrever que fue una muy buena forma de encontrar la excusa perfecta, algo... Para desafiar a la muerte en Buenos Aires, por ejemplo, una linda excusa para enfrentar a la muerte en Buenos Aires. Estoy poniendo sobre la mesa elementos de opiniones de otros, claro, para que haya debate, ¿no? ¿Fue polémico o no fue polémico? Bueno, no fue, entonces bueno. Al mismo Valle yo me acuerdo que le dije, usted siempre me habla muy bien de Wilson, porque él me habló muy bien de Wilson. Le digo, pero usted cuando él vino, le dijo, no, que venga, yo voy a buscarlo, le tomaba el pelo Valle. Y él ahí un poco como que discutimos un poco de cuál era el valor que había tenido Wilson, y él rescataba todo lo positivo de Wilson y se negaba a hablar de lo que él pensaba de que hubieran sido errores de Wilson. Pero yo creo que que Wilson utilizó perfectamente la decisión de irse y la decisión del exilio de salir a denunciar la situación del Uruguay. Lo que hablábamos hoy de las denuncias en Estados Unidos, eso fue real y eso fue Wilson uno de los más importantes para que eso se lograra hacer. Y además, ahora, qué difícil debe ser pretender hacer un documental lo más objetivo posible cuando en realidad dudo cuán honestos o verdaderos u objetivos puedan llegar a ser figuras políticas del presente a la hora de decir algo en contra de una figura con el peso como Wilson. Eso es cierto, ¿No? Eso es cierto. ¿Y cómo lidiaste con eso? ¿Tuviste que hurgar y hurgar? Yo sé por qué algunos dicen tal cosa de Wilson, otras cosas. Unos valoran más la segunda parte, me refiero a la vuelta, otros valoran más el luchador de antes de la dictadura. Yo trato de... O sea, Wilson es mucho más grande que... El tema es mucho más grande que todos nosotros. Y yo
soy consciente de eso. Wilson acapara, era un líder de masas, acaparaba conservadores y acaparaba progresistas. Entonces, y todos se dicen wilsonistas. Es más, en el documental surgió la consulta si el wilsonismo existía. O Wilson había sido fantástico. Fue un líder o existió como corriente política, claro. Exacto. Y hay gente que discute eso, hay gente que cree eso, que Wilson era fantástico, pero que no dejó nada. Yo no creo eso. ¿Existe hoy una corriente wilsonista? ¿Está vigente? No, yo no sé si existe hoy. Yo sé que el wilsonismo, que el Wilson que yo quiero relatar, tenía cosas ideológicas, o sea, tenía planteos ideológicos de qué ministro. Seguramente, en parte por lo que recién sugerías vos, Victoria, y además en parte porque cada uno tiene derecho a ponerse donde quiere y en la fotografía ponerse donde quiera, ¿no? Si bien yo creo que es, lo decíamos y creo que coincidíamos todos, que es una figura de carácter nacional, no solo nacionalista, ¿verdad? Naturalmente es una figura del Partido Nacional. También yo soy de los que creo que hablar de Wilson y hablar de wilsonismo es hablar de ideas, es hablar de una forma de ver el país, es hablar de un rol del Estado, que no es lo mismo si hablamos del wilsonismo que si hablamos de la raíz herrerista. Obviamente no lo fue, no lo era. De esas dos muy valiosas nutrientes se enriquece el Partido Nacional. Naturalmente, el paso del tiempo y las figuras, mucho más cuando no están, hace que de alguna manera pasen a ser patrimonio de más de uno. Y a mí eso me parece bien, no me asombra ni me lastima, pero en cuanto a las ideas, yo creo que no es lo mismo. Ahora, de todos modos... A modo de pregunta nada más para que Mateo la pueda preguntar. Mateo accede a esta realización desde un lugar que no es, desde la perspectiva histórica, inocente ni objetivo, ¿no? Pues tú mismo lo decías, por tu propia historia. Sin embargo, a la hora de realizar el trabajo, imagino que la pericia y el esfuerzo por transitar cierta imparcialidad debió haber estado. En ese contexto, a mí me gustaría saber, Mateo, repito que ya dirá de la conductora cuándo lo responderá, ¿qué cosas que vos creías saber de Wilson resulta que no eran tan así? ¿Y qué cosas que no tenías idea de Wilson de alguna manera quedan plasmadas, aún para tu sorpresa, en este documental? Al lugar. Me mira como diciendo al lugar la pregunta. Sí, disciplinado. Disciplinado. No, sí, un montón de cosas que se esbozan de Wilson o que podrían saberse, que las fui confirmando. Características personales, el humor, la herramienta del humor era una cosa increíble en todo sentido. Hasta el momento de su muerte, es increíble. El humor siempre fue algo a mí que me llama mucho la atención porque es una transmisión humana, muy afectuosa, ¿no? De utilizar el humor como método de relacionamiento, método de protección a los que... ¿no? Es algo... Sí, rompe hielos, definitivamente. Muy entrañable, para mí es muy entrañable. Lo que me gustaría marcar, sí, es que Wilson además, desde el exterior, planteó una lucha frontal contra la dictadura, pero además puso en juego su patrimonio. Wilson perdió todo lo que tenía. Y eso para mí es un ejemplo hoy que golpea la cara. No solamente convencido de su rol, sino que estaba dispuesto a perderlo todo. Incluso la vida. Incluso la vida. Y una familia que acompañe, porque... Estamos hablando... No, familia que acompañó, una mujer espléndida como Susana Sierra, y tuvo la suerte de ser parte de una familia donde había patrimonio, donde había restos como para donde había campo, que le permitiera llevar adelante su carrera. Y lo hizo, y no tuvo pruritos en gastarse eso, por lo que él creía, y eso creo que no es poca cosa hoy. Complementando un poco lo que decía Alejandro hoy más temprano, yo creo que un poco el debe de quienes se miran en la figura wilsonista es también difundir sus ideas, ¿no? Me quedé con un poco más de ganas de investigar, incluso de saber ese proyecto que él elabora de 6 leyes, el agrario, pero que también tenía que ver con proyectos sobre educación, cómo se podría hoy aplicar algo de lo que él pensaba, en momentos en que esos temas siguen siendo temas cruciales. Pero para Mateo tengo una pregunta. Se alude allí en el documental, sin contar mucho, a la figura de Julio María Sanguinetti. ¿Por qué no aparece en el documental? Julio María Sanguinetti, yo hice un trabajo anterior, sé que esto es con cosas independientes, pero hice un trabajo anterior donde era muy protagónico y yo pretendía que en la visión de Wilson él no diera la parte oficial del Partido Colorado. Preferí ir a buscar a Jorge Valle y tener una visión diferente y contar la salida
porque Sanguinetti en realidad es rol de la salida y no de antes, con otras voces y no con la de Sanguinetti, que me parece que está muy sabida y muy expuesta por la cantidad de exposiciones y libros que él hace. Entonces me parece que mostrándolo con el archivo y contando cómo se habían dado las situaciones, yo preferí por decisión personal que él no fuera un interlocutor de esta historia. Nada más. De todas maneras, terminó personalmente en un vínculo Sanguinetti y él, bien. Sí, porque... De hecho, Wilson se declaró que no iba a ser un palo en la rueda, recordando lo que planteaba. No, pues lo que pasa es que si bien pensaban diferente en cómo debería ser la salida, Wilson acepta que Sanguinetti le fue sincero, decía él, que le fue directo y le dijo, mira, esto va a ser así, esto va a ser así, y yo le voy a dar por este lado. Y entonces Wilson era un tipo muy leal en el sentido de que todos los que le decían lo que pensaban, él los respetaba. Sí. Y creo que hubo algo de eso con Sanguinetti. Bien. Y cuando Wilson se enferma, es verdad que Sanguinetti puso todo el país a disposición de lo que él precisaba. Álvaro, mira que yo te voy a pedir para después de la tanda, te voy a dar, Alfredo, perdón, es el asiento. Oíme, para que la pienses, ¿no? Ponele que estuviera Wilson entre nosotros y lo tuvieras que entrevistar, vos y el policía malo que te acompaña siempre en las notas, ¿no? Sí, el bueno es él, yo soy el malo. No, disculpame, tú sos el bueno y el malo. ¿Qué copete harías? Pero eso es la tanda para que lo pienses, para que me rindas, ¿está? Gracias. ¿Pero le querías hacer una pregunta ahora? Sí, no, yo lo que quería hacer es una afirmación. A mí me parece que es interesante. La muerte suele ser un sponsor muy bueno. Es decir, y en general, yo creo que... Sí, lo sabré. Claro. El documental me parece que muestra un Wilson muy real. Porque muestra diferentes opiniones sobre Wilson. Sí. Wilson la macañó, no fue todo perfecto, porque la señora por decirlo, porque el estado de guerra interno en el 72, cuando lo vota, es un error. Y él lo reconoce. Y él lo reconoce. Es decir, lo de la ecusidad para mí fue un error, pero la lucha que tuvo contra la dictadura, aliándose con un montón de gente, el cual hoy todavía la calle hoy le reclama eso. Tal, se le cobra eso, ¿no? O Valle le cobra que se haya ido, no se haya quedado. Pero aparece todo eso, digamos. Aparece todo eso. O sea que no hay ídolos y no hay hombres mágicos. No, por supuesto que no. Y creo que el documental justamente lo muestra en todas sus facetas. Y me parece que eso es lo interesante, que nos rescata su grandeza. Vos la marcás con diferentes opiniones que me parece que las nuevas generaciones tienen que conocerlo de esa manera. Me alegra sentir eso porque, bueno, es un poco la función que quiero del documental, es esa. ¿Va a haber parte 2? Porque viste que te están reclamando que quieren más, que se quedaron cortos. No, definitivamente no. Pero sí. ¿Cuánto te llevó sí, hace es verdad, mucho tiempo, no? 5 años con esto. 5 años. 5 años con esto. Que bueno, que quizás con presupuestos más propicios se podía haber apretado un poco, pero igual a mí personalmente me vino bien para encajar las cosas en su lugar y después de las entrevistas surgen cosas nuevas, entrevistados nuevos, entonces el tiempo vino bien en ese sentido. Y toda la búsqueda de archivos fue de hormiga. Digo, lamentablemente en este país no hay una conducta en el Estado de cuidar el archivo. Es una cosa increíble. Hay que estar por los canales rescatando cassette. Por suerte este canal me dio muchísimo material y era el más ordenado de todos, y lo digo porque es cierto. Había un montón de material de él, pero si no, hay que ir persona por persona. Entonces, en ese trabajo la filmación casera que por ahí tienen de cuando fue cumpleaños en ese sentido, sí, más allá de lograr hacer la película, quedó un acervo, quedó un banco de datos de Wilson que merecería tener un lugar donde acceder, claro, sí. Ojalá. Esas imágenes en la cárcel, ¿cómo aparecieron? Yo nunca las había visto. Hay unas imágenes increíbles. Acuérdense que hay que ir a ver el documental. Increíble. Bueno, pero esto dan ganas de verlo. Pero entonces que no conteste demasiado. No adelantaría, pero sí, hay imágenes inéditas de situaciones de Wilson que nunca se vieron. Sí. Lo de la cárcel es increíble, nunca lo vi. Una gran curiosidad que tengo, Mateo, en tu trabajo a la hora de armar un documental es, nosotros como estamos tan metidos en la pecera, ¿en qué medida cuando uno trabaja con testimonios de otros tiene que hacer un esfuerzo para suponer esto que me está diciendo ahora es buenísimo para la hora, ya, para el titular de mañana en el informativo, pero no necesariamente desde cierto aire histórico, que es para lo que de alguna manera uno trabaja bajo otros parámetros estéticos incluso, cuando uno hace un documental? ¿Cómo separar? ¿Dónde encontrar el olfato entre
una cosa y la otra. ¿Soy claro en lo que digo? Sí. Yo lo que pasa es que me dedico a una parte de esa. A la otra no me dedico. O sea, no me dedico a pensar qué parte de esta entrevista puede hacer ruido hoy. Ahora. Claro. Se utilizó, sí, pero colateralmente. Hay medios que agarran el documental, como otros lo vieron, otros medios lo vieron, y ponen la ficha donde quieren. O sea, pero no es idea mía, es idea de que pone el titular. Sí. Y se desprende o se despega de lo que es el marketing propio del documental. Exactamente. Es una visión propia del que lo puso. ¿Cómo llegaron al Wilson volvió? ¿Me lo contás después de la pausa? Sí, ¿O no? Wilson vuelve. Nota Wilson Ferreira. ¿Cómo se titula? ¿Qué copete tiene? El copete que dice: nuestro primer recuerdo de Wilson Ferreira fue aquel acto en la Curro Maroña donde se hablaba de las cabecitas plateadas del año 71. Este señor, que era un adversario político, casi un enemigo, en el cual decíamos Wilson gana con la plata que afana, porque para la izquierda era un competidor serio, se convirtió años después en un aliado estratégico en contra de la dictadura cuando trabaja sin miras partidarias por la democracia en nuestro país. Cuestionado, incomprendido, justificado, atacado en diferentes ámbitos, cuando apoya la ley de caducidad, cuando le da la gobernabilidad a Sanguinetti, cuando se niega a abstenerse como partido después del pacto Cunaval, que si se hubiera abstenido quizás otro gallo hubiera cantado en este país, porque se tendrían que haber hecho elecciones nuevamente. Wilson, sin lugar a duda, representa muchas cosas del mejor Uruguay, y hoy, mirándolo en perspectiva, jugó un rol muy importante y nos marcó a todos los uruguayos en su totalidad. ¿Compran? Apoyado. Bueno. ¿Mateo? Salvo lo primero. Bueno, es voces, ¿no? Tiene derecho a plantearlo. Salvo lo primero, compro. Porque yo creo que ese comentario vuelve un poco al concepto que de alguna manera yo quise que girara en mi intervención de hoy. Wilson, el wilsonismo, en realidad, más allá de la ideología, de las ideas, de las propuestas, porque cada propuesta en realidad responde a una época. O sea, el colegiado de una época respondió a una realidad. Determinadas propuestas de reforma agraria, como eran concebidas en aquel momento, respondían a una realidad. Entonces, yo creo que, digamos, si uno sigue escarbando, lo que encuentra en Wilson es la actitud de estudiar a fondo la realidad y encontrar la respuesta de ese momento a la realidad. Porque en definitiva yo creo que lo que es el wilsonismo, más allá de todo eso, es una forma de ser uruguayos. Es una forma de ser uruguayos. No hay muchas maneras de ser uruguayos, pero cada uno pensará que la suya es la mejor. Pero esa actitud de desafiar la adversidad, de asumir decisiones más allá de los riesgos que implican, de jugar el patrimonio personal, de arriesgar la vida, es una forma de ser uruguayo, una forma que además recorre la historia del país. Wilson no es el primero que sigue ese arquetipo, no hay muchos, pero Wilson es uno de ellos. Y esa forma de ser uruguayo, que pone el país por encima de todo, por encima de su patrimonio, por encima de sus intereses electorales, por encima de su familia, esa manera yo pienso que es la mejor manera de ser uruguayo. No es el único, dijiste. ¿Y quién serían otros? ¿Quiénes? Quizás en otra época que nosotros no conocimos, quizás. Ah, hablas de anteriores a Wilson. Uruguay es bastante grande, ¿no? El Uruguay no empezó en el 2004, digo, por la duda que alguno se puede confundir. Yo creo que esta definición que hace Pascale interpela un poco lo que yo decía hoy al principio, ¿no? ¿Cómo se hace política hoy? Uno mira aquello, mira la actualidad y dice, ¿cuántos de nuestros políticos actuales están dispuestos a emprender ese periplo? Desde el exilio, bueno, allí se lo menciona y ustedes lo verán también, un exilio muy doloroso. Nadie se exilia contento en la situación en la que él se exilió arriesgando su vida. Un exilio que representó empezar de nuevo en muchos lugares. Ustedes van a ver ese periplo. Uno piensa en una mudanza y piensa en un drama. Imagínate lo que es estarte corriendo todo el tiempo y volver a armar desde ahí tu vida y desde ahí emprender la lucha por la democracia en tu país. Entonces, más allá de las críticas, yo miro hacia el futuro. El otro día escuchaba una nota con Claudio Paulillo que decía, cualquiera de los legisladores del 71 podría venir hoy y arrasa electoralmente, porque no hay nadie que les haga sombra en estas nuevas generaciones de políticos. Es verdad que en esa época tenían un camino en común, o un problema en común. Sí, ¿no? claro, un frente común. Claro, un frente común. Hoy en día eso no sucede. ¿no? Tenemos lo básico y ahora estamos viendo para dónde ir, ¿no? Pero entonces
en ese sentido cambian un poco las circunstancias. De todas maneras, a mí me parece interesante, porque cada tanto se escuchan a propósito de cómo se combatió la dictadura en Uruguay, una especie de implícita crítica a aquellos que debieron marchar al exilio. A ver, a la hora de luchar para conquistar las instituciones, a la hora de luchar para conquistar las libertades, a la hora de combatir al tirano, los métodos son muchos, variados y todos sirven, ¿verdad? Desde ese lugar a mí no me gusta, porque en todo caso yo prefiero un exiliado antidictadura, luchando, militando y transformando su exilio en un verdadero foco de unidad antidictadura, que los cretinos útiles que abundaron mucho durante esos años de dictadura, ¿verdad? Que muchos de ellos definitivamente sirvieron al poder autoritario y fascista de la época, y muchos de ellos también guardaron estratégico silencio porque les ocupaba mucho el calentito sillón en el que estaban sentados, el almohadoncito tibio y cómodo. Y yo no me confundo, y sé que los que se jugaron la ropa merecen honor y gloria, y siempre, los vote o no los vote, de mi lado la van a tener. ¿Qué habría dicho Wilson de lo que está pasando en Venezuela ahora? Totalmente. Quiero apoyar lo que dice él y en contra de la otra versión. El Toba y Selmarson muestra de eso. Se murieron en el exilio, o sea que el exilio era más peligroso que estarse acá a veces. ¿Qué hubiera dicho Wilson? O cómo se hubiera pronunciado, en qué términos. Es muy jorobado traerlo a la actualidad. Traer a alguien a la actualidad es hasta injusto, diría yo. Yo podría contestarte la pregunta, pero no me animaría a hacerlo, la verdad. Bien. Mateo, se nos fue el programa. Ahora sí, por favor, todo lo que sea promoción, sí, cuándo, por favor. qué cines, horarios, todo. El jueves 3 de agosto, este jueves 3 de agosto, se estrena en Montevideo y en el interior. En Montevideo se estrenan los movies de Montevideo Shopping y Portones, en el Life 21 de Positos, el que era Casablanca, el grupo cine de todos los profesionales en el centro y la sala B del auditorio del Sodre. Perfecto. Y el mismo jueves en el interior es San José, Florida, Flores, Durazno y Melo, el mismo jueves. El viernes en Minas y la otra semana Colonia, Salto y Paysandú. Y por favor, al que le interese ir, que vaya, porque es cruel el cine nacional. Súper recomendable, además. Estamos una semana o dos y no llevamos gente y nos sacan, así que todo el mundo que tenga interés... Sí, no lo dejen para mañana, tal cual, porque el cine nacional pasa eso. Porque a todo el que le interesa... Que muestre taquilla ahora. Tiene extraordinaria proyección, extraordinario sonido, así que vale la pena ir a verla proyectada. A recordar las generaciones mayores y a estudiar las generaciones jóvenes, ¿no? No hubo tiempo, pero ¿por qué Wilson vuelve? ¿De qué fue idea? Eso fue una estrategia que me planteó... Mariana. Ángel Cal, un muchacho que me ayudó en la promoción, un publicitario que dijo, vamos a hacer esto, concentrado en una semana, bien cortito y bien profundo, y yo le dije, dale, vamos arriba, y agradezco haberlo hecho.